estos cálculos, ¿no? Y lo más importante es que todo se centra alrededor de la tabla de ANOVA. Ustedes desarrollan bien la tabla y van a poder interpretar adecuadamente los resultados. Y principalmente en la tabla de la ANOVA, la parte de la columna de la suma de cuadrados es esencial. Y es lo que se mostraba en el ejemplo. Entonces, con esa idea hemos dado dos prácticas, ¿no? Una era su trabajo en clase del anterior jueves. Como pueden ver acá, pues la gran mayoría no ha estado tomando notas, o sea, es el gran problema de la virtualidad, ¿no? De que los estudiantes se vuelven partícipes pasivos de la clase y no participan, por lo menos en la toma de notas. Y eso me demuestra este numerito, de 26, 16 han subido un respaldo del trabajo que hemos hecho en clase. Luego se ha dado el trabajo, ¿no? Donde se pide desarrollar los cálculos de la tabla NOVA del ejercicio 5.1 del texto de Montgomery, incluyendo la comparación con el F crítico. Subir en PDF, dicen, ¿no? También pueden añadir en la tabla el Jamubai y un análisis de resultados obtenidos. Entonces, aquí lo que pasó la anterior en la clase se demuestra y se confirma, no solamente hay 10 entregas del trabajo, 10 de 26. Entonces, si durante la clase no se participa en el sentido de seguir el trabajo, de anotar, de calcular, de usar la calculadora, de hacer la tabla, después viene este tipo de temas, ¿no? Ahí, ahí tenemos las personas que no han enviado a la práctica, ¿no? Montserrat, Iván, Sergio, Dante, Joel, Catherine Gaya, Miguel Ángel, Joseph, Hugo, Flor, Stephanie, Catherine, José Leonardo, Nadiesa, Mariana, Liz. Bueno, hay algunos que han enviado 2 días después, pero han enviado. Bueno, de eso se trata entonces, de que tienen que mantener en la clase la atención requerida y eso me muestra que no lo están haciendo. Bueno, pero al final estamos en un nivel universitario, ¿no? Entonces ya es responsabilidad de cada uno si sigue o no la clase y se empapa de lo que eh, se está llevando a cabo en la clase. Entonces, aquí he visto uno de Andrés. Bueno, no se muestra por algún motivo. Voy a descargar. Tal vez así podamos ver.
Esta columna es la clave, ¿no? La columna de suma de cuadrados. Porque el cuadrado medio se obtiene dividiendo en la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y luego los F0 se obtienen dividiendo el cuadrado medio entre el cuadrado del error, cada uno. Y la comparación con los Fs críticos que se obtienen de tablas y la cosa. Esto es lo que se obtuvo en el Jamovae. ¿No? Esta es la manera de que ustedes pueden verificar incluso sus cálculos con el Jamovae, ¿no? Ahora, una cosa es que ustedes tienen que demostrar el cálculo aquí, ¿no? Por ejemplo, si la suma de cuadrados sale, fíjense, la suma de cuadrados en el software sale 0,3011 para la temperatura. La suma de cuadrados calculada sale, aquí sale para la temperatura 0,3011. Aquí, no sé, el tratamiento A, el B, supongo, no sé si es la temperatura, hay diferencia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver de obtener claramente las respuestas acá. Se sobra decir que aquí hay que trabajar con orden y eso va directamente a algunos de ustedes que ya conozco su calidad de redacción y que, por favor, les reitero, tiene que haber orden y claridad en sus cálculos. Si no hay eso, es difícil y va en su contra, va contra ustedes para su evaluación, ¿no? Ya estamos en un nivel donde los trabajos tienen que presentarse con cierta profesionalidad. Ya no es un trabajo que no importa cómo lo ponga. Tiene que haber cierto criterio de orden y tratamiento de los resultados. ¿Ya? Entonces, por favor, esa es mi recomendación. Entonces, ah, aquí, aquí está el trabajo de Isaí. Vamos a ver si no sé por qué no me deja. Está muy lenta mi conexión, lamentablemente parece que es eso. Pueden ver, supongo, aquí el trabajo de su compañero. Bueno, aquí solo hay una planilla. SA, SC, ST, SCA. Entonces, estos valores son los que uno tiene que ver. Bien. Ahí solamente había, aquí en rendimiento, es la tabla. No se ve. Bueno,
Estoy revisando los trabajos que se han enviado. Aquí tienen otro trabajo. Mm, Esta columna, la suma de cuadrados. Ojo que en el examen obviamente queda claro que en el examen va a haber un problema, no tiene que desarrollar esta tabla. Si este valorcito no está respaldado, no me sirve. Tiene que haber un respaldo de este cálculo. ¿De acuerdo? Se supone que está anterior a esto, que están reemplazados los datos. No voy a aceptar valores mágicamente aparecidos. ¿Se dan cuenta? Tiene que hacer el cálculo correspondiente paso a paso. Bueno, entonces, reitero, este último trabajo, este último trabajo tiene menos de la mitad de las presentaciones esperadas. ¿Ya? Y el trabajo en clase que habíamos hecho tiene lo mismo, 16 de 26, ¿no? Los reitero, con esto yo estoy viendo que no hay, que la virtualidad nos perjudica básicamente porque ustedes se vuelven pasivos, no toman notas, no se dan la molestia de escribir en cuadernos y no pueden respaldar al final de la clase el trabajo que se hizo en la clase. Bien, bueno, estoy reiterando. Ok, entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar en el examen? Es el texto que ya hemos visto, el 5, el capítulo 5 de Montgomery, por un lado, que es diseños factoriales, ¿no? Tengo que compartir, perdón, tengo que compartir pantalla y ahí está el texto. Bien, entonces, nosotros la anterior clase hemos seguido los lineamientos del texto para hacer este ejemplo, ¿no? Un ejemplo de dos factores que afectan sobre la vida media de unas baterías.
con la temperatura en 3 niveles y el tipo de material en 3 niveles. El factor material 3, el factor temperatura 3 niveles. Bien, entonces el texto les muestra el proceso de cálculo. Ya hemos visto los modelos, los factores que afectan el modelo. Y aquí están las ecuaciones para calcular los valores. Esta es la tabla madre, digamos. Esto es lo que hay que lograr. Y ustedes tienen que demostrar cada término de esta tabla. De eso se trata. La principal columna que nos interesa trabajar es la suma de cuadrados. Entonces, aquí están las ecuaciones para calcular la suma de cuadrados. Todas las ecuaciones. Depende de los factores. Aquí tenemos dos factores comúnmente, ¿no? A, B, aquí tengo el factor A, B, y tengo la suma de cuadrados SSA, SSB, la interacción SSAB, acá está, y la suma del error y la suma total. Aquí está. En la anterior clase hemos explicado las características de la nomenclatura de puntos. Lo hemos hecho paso a paso. Pueden ver las notas de la, de la clase. Y el texto les muestra este ejemplo calculado. Ahí está, ¿no? Esta es la tabla. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo calcule estas sumatorias por fila, por columna y por fila, y además las sumatorias de cada repetición de cada tratamiento. Y con esta información puedo calcular todos los valores de la suma cuadrados. ¿Ven? Entonces, aquí están los valores. Y yo necesito que en su examen ustedes hagan lo mismo, pero que demuestren estos cálculos. Sería bueno que ustedes armen una tabla similar a esta antes de proceder a hacer los cálculos, porque aquí el texto les demuestra cómo usar estos reglones, estos cálculos de reglón y de columna para esto. ¿De acuerdo? También tienen que tener a mano la tabla de la distribución F para calcular las Fs críticas y poder hacer la comparación de esta columna y determinar si estadísticamente existe o no influencia en la hipótesis nula de cada uno de los elementos. Bien. El segundo paso es si existe influencia, si existe diferencia significativa, se trata de que ustedes calculen las comparaciones múltiples. Y con esto pueden usar la prueba de Tukey, pero en este caso ya aquí les muestra con cierto criterio hay que hacer la prueba de Tukey, pero no para todas las combinaciones posibles, sino lo hace acá para un tipo de combinaciones. Bien. Entonces, lo que se dio de práctica, o lo que hicimos, no recuerdo si lo que hicimos en clase, lo que se dio de práctica, son los problemas del mismo capítulo. Miren, aquí está, ¿no?
Creo que se trabajó sobre, no me acuerdo, aquí hay un problema, aquí hay otro, es el que trabajamos en clase tal vez. Este era, ¿no? Sí, este es lo que se trabajó. Entonces hemos hecho la tabla, hemos hecho las sumatorias y hemos calculado los valores de S y alfa. Entonces, eso para ver en la clase 32, ¿no? La anterior, es anterior jueves. Problema con mi, bueno, por alguna razón, ahí está. Entonces entiendo que están viendo, ahí está, no, ustedes están viendo, esta es la última clase, ¿cierto? Aquí está. Hemos hecho el ejercicio en dos factores, hemos explicado el experimento factorial de dos factores, hemos comparado con la tabla que muestra el texto y hemos especificado qué significa cada sumatoria de filas y de columnas utilizando la nomenclatura punto. Esta era la tabla del ejemplo de vida de baterías y lo que queríamos es escribir esto, resolver este problema siguiendo esta guía, ¿no? Y hemos calculado todos los valores. Hemos confirmado los valores que muestra el texto y luego lo hemos aplicado a nuestra tablita. Yo esperaría que ustedes tengan una tabla así ordenada, ¿no? Ordenada. Hemos mostrado la tabla general de la NOVA y hemos obtenido los valores correspondientes para cada suma de cuadrados de esa curva, ¿no? La tarea justamente era completar toda la tabla. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto del ejercicio. No es difícil, es largo, pero hay que tener mucho cuidado con los cálculos, pero más que nada hay que tener claramente identificado los elementos de cuantificación para obtener la tabla. Entonces, ahí está. Bien, entonces, ahí ustedes pueden ver el texto y hay varios problemas interesantes que tiene el texto de Montgomery. Por ejemplo, aquí dice, un ingeniero sospecha que el acabado superficial de una pieza metálica se afecta por la velocidad de alimentación y la profundidad de corte. Selecciona 3 velocidades de alimentación y 4 profundidades de corte. Después realiza un experimento factorial y obtiene los siguientes datos. Flor, Flor Michel, ¿cuántas repeticiones tiene cada prueba?
Flor, Inge, ¿cuántas repeticiones tiene cada prueba? tiene 3, Inge. Perdón, estás duplicando tu conexión, por eso hay eco en tu micrófono. No sé con cuántos dispositivos estás conectado. Tiene 3, Inge. ¿Cuántas repeticiones tenemos de cada prueba? 3. Tres. Entonces, tres repeticiones de cada prueba. ¿Cuántos niveles tiene el factor de profundidad de corte? Andrés, ¿cuántos niveles tiene el factor de profundidad de corte? Otros niveles. Mariana Romero, ¿cuántos niveles tiene el factor de velocidad de alimentación? Tiene 3. Tres. Entonces, eso nos da las pautas de los límites en los que hay que trabajar eh, las sumatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizar los datos y sacar conclusiones. Evidentemente, ¿qué significa analizar los datos? Hacer la tabla nova. Sacar conclusiones, comparar la columna de F con el F crítico. Utilizar alfa siempre 0,05. ¿Cómo hallamos el F crítico? Con tabla, con las tablas de la distribución F y los grados de libertad requeridos. Por favor, ustedes tienen que practicar, si es que no lo han hecho, porque hay varios que no han entrado a la práctica, tienen que ver, pueden usar este ejemplo del texto, de las baterías, ¿no? Y pueden decir, a ver, quiero obtener este valor de F de tablas, ¿no? Entonces, ¿qué es? 0,05 es el nivel de confidencia, eso ya está claro. ¿Este 4 qué es? ¿Qué significa este 4? Acá. Es, hasta la tablita, aquí está, ¿no? Para la interacción es 4, es el grados de libertad de la interacción, o sea, del numerador, del denominador, entre el número de grados del denominador, que es 27. Esos son los dos valores, 4 y 27, y con esto puede entrar a la tabla F. Para el factor, para los efectos de los factores principales, 2 y 27, ¿no? Como son iguales, 2 y 27. Eso no se olviden, ¿no? Siempre hay que saber de dónde salen los valores de F y F crítica. Bueno, seguimos viendo este problemita. Construir las gráficas de los residuales. Esto no es necesario porque son las gráficas de las suposiciones que estamos obteniendo, ¿no? Lo principal es sacar conclusiones. ¿Qué podemos decir de esta tabla y comparar? Aquí hay otra, ¿no? Torcedura de placas de cobre. Los factores que influyen en la resistencia a la ruptura de una fibra sintética, el operador y la máquina. Es muy similar. Aquí se realiza experimento para estudiar la influencia de la temperatura de operación y tres tipos de placas de recubrimiento de cristal en un tubo de osciloscopio. Entonces ahí pueden ver tres repeticiones, tres temperaturas, tres tipos de cristales, dos factores, tres niveles cada uno. Este es un experimento 2 a la 3. Dos factores, tres niveles por factor. Aquí lo mismo, temperatura de cocción para un endurecimiento en ácido de carbono. Dos factores principales, temperatura y posición. El primer factor, tres niveles. El factor posición, dos niveles, tres repeticiones. Bien.
¿Qué podríamos decir de este problema? ¿No? Entonces, miren aquí el modelo de tres factores. Tenemos tau, beta y gamma. Este problema ya es más complejo, fíjense, el 515, porque tenemos tres factores. 3 a la K, ya no es 2 a la K, es 3 a la K. Tengo tres factores, entonces hay interacciones de tau con beta y beta con gamma. A ver, ¿qué podemos ver de esta tabla? Fíjense, el tiempo de cocción tiene dos niveles. La presión tiene tres niveles. Y el otro factor tiene tres niveles. Son tres factores. El porcentaje de la concentración de la madera dura en la pulpa bruta, esto se refiere a cambiar presión, tiempo de cocción y concentración de madera. Son tres factores y cada uno con diferentes niveles. Entonces, y es una tabla más larga, más compleja. No vamos a resolver problemas de este tipo, pero fíjense que puede haber problemas de tres factores. Aquí lo mismo, temperatura, operador y duración de un ciclo. ¿Ya? Aquí hay solamente dos. Bien, ese sería el enfoque, digamos, ¿no? General de este concepto. Bien, entonces, el enfoque que vamos a hacer para la clase, para el día martes, ¿no? Es un ejemplo o dos, pero dos ejercicios de este tipo con el análisis respectivo de manera desarrollada manualmente. Ya, no se olviden que hay que construir un sistema muy similar a lo que ya hemos visto acá, ¿no? ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy útil y nos ayuda a entender la operación matemática y detallada de cada columna. Bien, el texto luego de esto nos habla de acá. Cuando no hay interacción. Este ya sería un modelo más simple. Fíjense, el modelo de factores ya no tiene el término tau beta acá. No existe interacción. Pero dice, hay que ser muy cuidadoso cuando ustedes quieren hacer caso omiso de los términos de interacción. Entonces, vuelve a poner el ejemplo de las baterías, pero hace el análisis sin interacción. Es decir, le quita una fila a la tabla de la nova, porque aquí está material, temperatura. No hay la fila de interacción. Comparen con esta otra tabla. Esto es lo que me da el software, ¿no? Aquí tenemos material, temperatura e interacción. ¿Eh? En este caso, si yo anulo la interacción, esta fila desaparece. Pero eso va a influir en mi modelo. Hay que tener muy claro si es que quito o no la interacción. Tengo que tener evidencias o antecedentes de que me respalden el hecho de no considerar. Por eso dice, hay que ser muy cuidadoso al hacer caso omiso de la interacción. Bueno, hay otros casos donde no tengo dos, tres, cuatro observaciones
por combinación de factores, sino solamente tengo una observación. ¿Bien? Dos factores con una sola réplica. Eso es un problema porque como no tengo réplicas, no tengo valores repetidos para cada interacción. Tengo un solo valor por réplica. Entonces, eso no me permite calcular la varianza del error y no me permite calcular todos los términos de la tabla ANOVA. ¿Eh? Entonces, cuando yo tengo esto, me dice, no puedo calcular la interacción, a no ser que esta sea cero. ¿Ya? Cuando tengo uno solo valorcito por celda, esta es mi tabla ANOVA. Una observación por celda. ¿Ya? Esa es la conclusión de esto. Cambia mi tabla ANOVA y considero solamente la interacción, perdón, solamente los elementos del factor, pero no hay interacción. ¿Ya? Esa es la conclusión. Y aquí presento un ejemplo, ¿no? Aquí está, fíjense, la presión donde tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis niveles de presión, tres de temperatura, pero una sola prueba, una sola repetición, o que le llama una sola observación por celda. Entonces, la tabla NOVA tiene que calcularse con este criterio. Y luego llegar a las mismas conclusiones comparando los valores de F, el cuadrado medio. Aquí los muestra claramente, ¿no? El análisis de varianza completa se resume en la tabla 5.11, aquí está, ¿no? Y aquí obtienen los Fs y los calcula luego, los compara. ¿Ven? Bueno, nos habla de un diseño de factorial. Luego el texto, aquí termina, digamos, el tema del diseño factorial. Luego quiere hablarnos sobre un diseño factorial general. Y, por ejemplo, aquí tendríamos el de tres factores, ¿no? Tau con beta se interactúa tau con alfa y beta con gamma. Perdón, tau con gamma y beta con gamma. Aquí está la tabla del ANOVA. Fíjense que ya no es una tabla muy simple, ¿no? Esta es una tabla ANOVA completa para un modelo de tres factores con interacción. Tres factores con efectos fijos. A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C, el total, el error. Esto ya tranquilamente me puede llevar un buen tiempo el análisis manual. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya sale de la practicidad hacer esto manualmente. Con 2 grados de libertad, es decir, con un modelo de 2 factores, todavía puedo trabajar manualmente, que es lo que vamos a hacer en el examen. Pero ya uno de 3 ya no. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma. Aquí tenemos las ecuaciones. Y el ejemplo. Entonces, ¿será posible trabajar un problema de 3 todavía? Una empresa embotelladora de refrescos está interesada en obtener alturas de llenado más uniformes en las botellas que se fabrican. Teóricamente, la máquina de llenado llena cada botella a la altura correcta, pero en la práctica existen variaciones en torno a este objetivo. Y a la embotelladora le gustaría entender mejor las fuentes de esta variabilidad y, en su última instancia, reducirlas. El ingeniero del proceso puede controlar 3 variables. Ah, 3 factores. El porcentaje de carbonatación, la presión de operación y las botellas producidas por minuto.
Esos son los tres factores. Dice que la presión y la rapidez se pueden controlar fácilmente, pero el porcentaje de carbonatación es más complicado. Sin embargo, logra controlar la carbonatación en tres niveles, 10, 12 y 14. Elige dos niveles para la presión y dos niveles para la rapidez de llenado. El ingeniero decide correr dos réplicas de un diseño factorial con estos tres factores, haciendo las 24 corridas de manera aleatoria. La variable de respuesta observada es la desviación promedio de la altura del llenado objetivo. En la tabla 5.3 se muestran los datos. Aquí está, señores, los datos. Dos réplicas. Este menos 0 o más son la desviación respecto a la altura del llenado teórica. Set point. Ahí está. Tenemos tres. Presión de operación, 25 y 30 P6. Rapidez de llenado, rapidez de la línea, V200, 250, y porcentaje de carbonatación, 10, 12, 14. Ahí está. Fíjense cómo construye la tabla, las sumas parciales de columnas, de filas. Aquí está. Está llenando esta tabla, ¿no? Ojo, esta tabla. Pero como la cantidad de datos no es muy grande, puedo hacerlo manualmente. Ahí está. Además, genera una combinación de A con B, A con C, aquí, A con B es esto estos tres, aquí están acá, y B es 25 y 30. A con C es 200 y 250. ¿No? Entonces está sumando menos 4 más menos 1, menos 5. 1 más 3, 4. ¿Ven? Menos 4 con menos 1 hace menos 5. Menos 1 o 1 con 3 hace 4 y 9 con 13, 22. La siguiente, ¿no? Entonces, menos 1 con 2 es 1, 5 más 11, 16, 16 más 21, 37. Entonces, esa es la combinación AB. Luego hace A con C, una tabla adicional, y hace lo mismo. ¿No? Fíjense que eh, está haciendo con 25, 30, aquí está A con C es con 200 y 250, con 200 y 250. Entonces, es este con este con este. Entonces, 5 más 1, 6, ¿no? 3 más 11, 14. 9 más 16, 25. 13 más 21, 34. Bien, entonces ustedes tienen que darse cuenta cómo trabajan las tablas con este ejemplo. Importante. ¿Ah? Fíjense cómo combina
las sumas. ¿De acuerdo? Aquí tengo la V con C. Bien. Luego obtiene la suma de los cuadrados. Carbonatación, presión, rapidez. Y luego calcula la suma de los cuadrados de las interacciones. Aquí está la suma de los cuadrados de las interacciones, dos factores. Para AB utiliza los totales de A por B y así sucesivamente. Para AC, aquí está utilizando A por B, está utilizando A por C y aquí está dando B por C. Y está para A por B, por ejemplo, estoy utilizando esta tablita. A con B y está sumando menos 5 al cuadrado más 1 más 4 más 16, ¿no? O sea, menos 5, 1, 4, 16, 22, 37. ¿Ya? Ustedes tienen que estudiar estos procedimientos porque están dados aquí claramente para calcular cada término de la suma de cuadrados, de las interacciones en este caso. Menos SSA, menos SSB, aquí están los valores que ya se obtenían antes para cada factor individual y tiene el valor de la suma de cuadrados para la interacción AB, la suma de cuadrados para la interacción AC, la suma de cuadrados para la interacción BC, ¿no? Luego, la suma de cuadrados de la interacción de ABC. Fíjense que el problema es más complejo, porque como tengo tres factores pueden interactuar A, B, A con B, A con C, B con C, y ya pueden interactuar los tres al mismo tiempo. También, interacción de los tres factores. Pues aquí está la celda y el valor. Ustedes tienen que, reitero, ustedes tienen que ver este cálculo, confirmar de dónde sale este. Por último, las subtotales y tienen la tablita. Aquí está la tablita con los Fs. Y luego tienen que calcular cada uno con cada F. ¿Ya? Entonces, el texto les muestra incluso este tipo de aproximaciones, pero les da una manera clara de trabajar con tres factores. Ojo, tres factores. Y luego hacer el cálculo de F0 con cada factor. Ahora, eh, si ustedes ven este tipo de tabla, la van a encontrar, voy a abrir otra vez el Montgomery, ahí está, ustedes lo van a encontrar en los ejercicios propuestos. Justamente habíamos pasado por ahí. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Aquí tenemos problemas con tres factores. Aquí tenemos porcentaje de concentración de madera dura, tiempo de cocción, 2 niveles, la presión, 3 niveles. Con tres factores, analizar los datos y sacar conclusiones. Un poco más extenso, pero el ejemplo aquí está claramente mostrado. Aquí usa dos repeticiones, ¿no? Aquí tenemos igual dos repeticiones. Aquí, pero hay más, aquí hay menos niveles, ¿no? 2 niveles para la presión, 2 para la rapidez de línea y 3 para el porcentaje. Aquí tengo 3, 3, 2, entonces un poco más largo por el tamaño. Esta es más grande todavía. Esta, digamos, podría ser similar, porque esa tiene una sola, fíjense, una sola. Un solo valor por celda. Este es de dos factores, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes ven o tienen que diseñar un experimento de tres factores, entonces tendrían que calcular, tendrían que armar una tabla similar y calcular la tabla ANOVA
de esta forma. Y por supuesto, el software siempre nos permite confirmar nuestros resultados. Bien, entonces el examen del día martes va a consistir en esto. Ustedes tienen que tener bien claro el procedimiento para calcular un problema con dos factores y tienen que tener muy claro el procedimiento para calcular un problema con tres factores, con dos factores o con tres factores. ¿Ya? Los problemas están aquí y ustedes podrían tomar, por ejemplo, el problema 516. Pueden hacerlo manualmente y pueden confirmar con el software Jamobile que sus valores sean coherentes con lo que han obtenido numéricamente. Ya, lo mismo pasa con cualquiera de estos. Este es un experimento de dos factores nada más, ¿no? Se piensa que la resistencia al corte de un adhesivo se afecta con la presión de aplicación y la temperatura. Se hace un experimento factorial en que ambos factores se suponen fijos, analizar los datos, sacar conclusiones. Aquí está lo mismo. O sea, problemas no van a faltar en este caso, pero sí el análisis importante, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, dejé un experimento realizado para investigar la torcedura de placas de cobre. Los dos factores estudiados son la temperatura y el contenido de cobre, y ahí está el nivel de torcedura, debe ser esto, ¿no? Dos, es un valor por, es un valor por réplica, no hay más, un valorcito. Aquí este es el que ha visto. Entonces, ese es el enfoque que vamos a dar a los ejercicios. ¿No? No se puede hacer por el tiempo, no vamos a poder hacer tampoco tres problemas. A lo máximo haremos dos problemas, pero aquí la clave es que ustedes puedan llegar a esa tabla, a esta, y puedan hacer las comparaciones requeridas. ¿Ya? Esa es la idea que vamos a trabajar. Entonces, por favor, básense en este texto, en el capítulo 5. No nos vamos a extender más para el examen, terminando ya el examen final de la materia. Ya vamos a poner un problema diferente, ya sea con intervalos de confianza, con una ANOVA de un factor, ANOVA de una vía o con algo, ¿no? Por ahora nos vamos a concentrar en este examen, en los experimentos factoriales, exclusivamente. ¿Ya? Ahora, lo que ya no, bueno, lo que se hace después de ver esto es confirmar los valores del modelo. De ahí viene el análisis de residuos, de residuales, ¿no? Que básicamente es la gráfica de probabilidad de residuos, ¿no? Para verificar las condiciones de los residuos, que sean aleatorios, etcétera. Pero esto ya se lo hacen más con soporte de software, el análisis de residuos. ¿Ya? Bueno, en tema de muestra, de no interacción, sí, entonces ahí estamos. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora sobre este tema, sobre el contenido? Tiene el capítulo 5 y creo que tiene todo el material para trabajar. Por favor, voy a poner una última práctica en la plataforma que va a ser justamente un ejercicio de este tipo.
Ingeniero, disculpe. Tengo dos consultas. Una es si va a entrar el tema de el diseño de bloques. No, para este examen no va a entrar el diseño de bloques completamente aleatorizados. ¿Sí? Para el final vamos a pasar eso. Ya. Y respecto a formulario o tenemos que llevar el libro, ¿podemos utilizar? Sí, el día martes, el próximo martes, no sé cómo estará la situación, ¿no? Pero si se puede, si la instrucción es que sea presencial, va a ser presencial el examen, ¿no? Si es presencial, tienen que llevar el capítulo 5 y la tabla y una tabla de distribución F, nada más, ¿ya? Está bien, está bien. Si es virtual, bueno, ya vamos a dar las instrucciones para eso, pero inicialmente estamos suponiendo que va a ser presencial. Inge, disculpe, ¿va a ser solo práctico o va a entrar igual teoría? No, práctico. Todo va a ser 2 ejercicios a lo máximo con el desarrollo de los cálculos. Sí, gracias. Bien, entonces en la plataforma les voy a poner una última práctica donde va a estar para que tengamos un respaldo de que han trabajado por lo menos un problema de este tipo, ¿no? Con 3 factores. Ya, no se olviden, siempre tienen en el Jamobile la opción de poner la información y verificar la tabla, ¿no? Una consulta más. Bueno, entonces, básicamente con eso habríamos terminado el contenido ahora de este tercer elemento de competencia. Lo importante es que practiquen y por eso estaría dando una última práctica para ver, para que tengan este respaldo del manejo manual. Ahora, reitero, el día del examen, los cálculos, hacerlos ordenados, traten de hacer con lápiz, por favor, no quiero exámenes borroneados ni repasados, porque es muy problemático. Mucho cuidado, un error en un cálculo y todo lo demás se les viene abajo, ¿no? Entonces, es importante que practiquen y verifiquen con el Jamobile los ejercicios resueltos. Muy bien, quedamos ahí entonces, estamos en contacto. ¿Ah? Inge, ingresé un poco tarde a la clase, ¿podría ponerme asistencia? Un poco, a ver, voy a ver. ¿Quién falta? A ver, Luis, ¿llegó? Inge, presente. Luis, ¿dónde está Luis, no? Joel, Dante, Iván, Presente, Inge. Sergio, Presente, Inge. Suri, Presente, Inge. Liz, Sí, Inge, dígame. te llaman lista. Perdón, ya le dije presente. Estás perdida, don Liz. Joseph, Presente, Inge. Judith, Presente, Inge. Stephanie, Andrés, César, Leonardo, José Leonardo, Presente, Inge. Mariana, Presente, Inge. listo. Bueno, eso es. El lunes, sí, el martes directamente, ya no hay más conexiones, ya no hay más reuniones. Lamentablemente el jueves feriado, una clasecita más, pero directamente el martes. Muy bien, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta Gracias. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Inge. Hasta luego, Inge.